Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. El presidente Trump pidió boicotear las grandes ligas de béisbol y a Coca-Cola. El exmandatario criticó a dichas empresas por tener miedo a la izquierda radical. 3 estados están demandando a Biden por una cláusula del paquete de alivio a la que consideran inconstitucional. Iowa tiene una nueva ley que permite a sus ciudadanos comprar y portar armas sin la necesidad de un permiso. Florida se convirtió en el primer estado en prohibir el pasaporte de vacunas. El gobernador quiere que estas protecciones sean permanentes. El presidente argentino Alberto Fernández se encuentra en tratamiento médico tras dar positivo al virus del PSC. El expresidente Donald Trump instó a la población a boicotear las grandes ligas de béisbol, Coca-Cola, Delta y otras corporaciones que se oponen abiertamente a las reformas electorales promulgadas por los republicanos en Georgia. El expresidente Donald Trump pidió boicotear a las grandes ligas de béisbol MLB, Coca-Cola, Delta, entre otras compañías que se oponen abiertamente a las reformas electorales promulgadas por el estado de Georgia. En un comunicado publicado el viernes, Trump criticó a dichas empresas por tener miedo a la izquierda radical. El béisbol ya está perdiendo un tremendo número de aficionados y ahora se van de Atlanta con su juego de estrellas porque tienen miedo de los demócratas de izquierda radical que no quieren que la identificación de los votantes, que se necesita desesperadamente, tenga algo que ver con nuestras elecciones. Boicoteen al béisbol y a todas las empresas woke que están interfiriendo en unas elecciones libres y justas. Escuchen Coca-Cola, Delta y todas las demás. El viernes, la MLB anunció que trasladará su Juego de las Estrellas de Atlanta en protesta por el conjunto de reformas electorales aprobado por los republicanos de Georgia el mes pasado. El mes pasado, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgó diversas reformas para las elecciones en el estado, como requerir un ID con foto para el voto por correo y ampliar el horario de votación. Las reformas electorales de Georgia se convirtieron en el blanco de las críticas de la izquierda, incluyendo afirmaciones falsas de Biden de que la ley exige que las urnas cierren a las 5 de la tarde. El proyecto de ley en realidad amplía el horario de votación de 7 a.m. a 7 p.m. Sin embargo, los principales ejecutivos de empresas como Delta Airlines y Coca-Cola se unieron a la crítica del proyecto de ley. Georgia fue uno de los 6 estados en los que Trump impugnó el resultado de las elecciones de 2020. Ese estado finalmente certificó al presidente Joe Biden como ganador tras varios recuentos. Sin embargo, Trump denunció que las elecciones en Georgia estuvieron manchadas por el fraude. El sábado por la tarde, Trump publicó otro mensaje por redes pidiendo boicotear a más empresas como JP Morgan, UPS y Cisco, y pidió a republicanos y conservadores a no comprar sus productos hasta que cedan. El exmandatario agregó que Estados Unidos no se convertirá en una nación socialista, y por otro lado, Iowa se convirtió en uno de los 19 estados del país que ya no exige a sus ciudadanos obtener un permiso para portar armas. La gobernadora dijo que esta nueva legislación protege los derechos de la segunda enmienda. Iowa está tomando acción contra las restricciones de armas. La gobernadora Kim Reynolds promulgó el viernes una ley que permite a los ciudadanos comprar o portar un arma de fuego sin necesidad de un permiso. Esta ley elimina el requisito para los ciudadanos respetuosos de la ley que quieran adquirir armas de fuego de fuentes privadas sin licencia. Además, permite que las personas porten armas sin necesidad de tener un permiso. Reynolds dijo: "Hoy firmé una ley que protege los derechos de la segunda enmienda de los ciudadanos de Iowa que respetan la ley, a la vez que impide la venta de armas de fuego a delincuentes y otros individuos peligrosos. La ley también castigará con hasta 5 años de prisión a aquellos que vendan, alquilen o presten un arma a alguna persona que no esté legalmente autorizada o se encuentre intoxicada.
La ley fue aprobada de acuerdo a las líneas partidistas en la Cámara de Representantes del Estado. Sin embargo, según los demócratas, la ley es un desprecio imprudente para la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Tras la aprobación de la ley, Iowa se une a otros 18 estados de la Unión Americana que permiten a sus ciudadanos portar armas sin un permiso. 3 estados demandaron a la administración Biden por una cláusula del paquete de ayuda para la pandemia que impediría a los estados recortar impuestos. Tenemos los detalles. 3 estados demandaron a la administración Biden por una disposición del reciente paquete de ayuda contra el virus. El plan de rescate prohíbe a los estados usar los fondos para reducir los impuestos, ya sea por recortes, reembolsos, deducciones o créditos. Los estados argumentan que esta medida es inconstitucional. La demanda bipartidista dice que la disposición del paquete de ayuda es una de las tomas de poder más atroces por parte del gobierno federal en la historia de la nación. Según los demandantes, es casi como ceder el control de su autoridad fiscal, lo cual no está permitido por la 10ª enmienda. Los acusados en la demanda son la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el inspector general del Departamento del Tesoro, Richard Delmar. El pasado mes de marzo, los fiscales de 21 estados expresaron a Yellen sus preocupaciones de que esta restricción despojara a los estados de su autoridad fiscal. Sin embargo, Yellen respondió diciendo que el Congreso puede imponer tales condiciones razonables sobre cómo los estados pueden utilizar los fondos federales. La demanda ocurre en medio de una serie de acciones legales tomadas por varios estados en contra de la administración Biden, alegando una extralimitación por parte de su gobierno. Un auto se estrelló contra una barricada cerca del Capitolio de Estados Unidos ayer, cobrando trágicamente la vida de 2 personas, una de ellas un oficial de policía. El sospechoso del caótico incidente, quien traía un cuchillo en sus manos, también falleció. Melina Weisskopf tiene más detalles desde el Capitolio. Les pido que mantengan a nuestra familia de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos en sus pensamientos y oraciones. Este trágico incidente aquí en el Capitolio sucedió hoy alrededor de la 1 de la tarde, dejando a un oficial de policía muerto. El otro oficial de policía se encuentra en el hospital. Aún no tenemos una actualización sobre su estado de salud. Sabemos que el sospechoso también falleció. Los agentes policiales nos dijeron que luego que el sospechoso manejó su auto hacia las barricadas en un punto de control de seguridad, salió del auto con un cuchillo en mano y empezó a embestir a los policías. Luego un oficial le disparó causando la muerte del sospechoso. Él no respondió a las órdenes verbales. El sospechoso comenzó a arremeter contra los oficiales de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos y en ese momento los oficiales de la Policía del Capitolio dispararon contra el sospechoso. Y es con un gran pesar que anuncio que uno de nuestros oficiales ha sucumbido a sus heridas. La jefa de policía dice que no tiene una actualización sobre los nombres de los oficiales. Ella no puede dar esta información aún, así que estamos esperando los detalles de eso. Los jefes policiales también dijeron que no tienen información aún sobre los motivos detrás del ataque. No hay indicios de que haya tenido relación con actividades terroristas. También dijeron que la persona no era alguien vista frecuentemente por el Capitolio. No era un sospechoso que haya representado una amenaza al Capitolio en algún día previo al incidente. En este momento, la División de Homicidios del Departamento de Policía Metropolitana y nuestra División de Asuntos Internos se hará cargo ahora de la investigación con respecto a la muerte por disparo que ocurrió y a la muerte del policía. Y este incidente ocasionó que el complejo del Capitolio fuera bloqueado por cerca de 2 horas, inmediatamente después de que sucediera el evento. La policía mandó una alerta al complejo del Capitolio y se le indicó a todo el personal del complejo que se quedara dentro y evitar estar cerca de ventanas y puertas. Tenemos a la Guardia Nacional en el campus, pero la estrategia de seguridad en este momento sigue siendo la misma. La investigación sigue en curso y estoy segura que la gente sigue preocupada por lo que significará esto para la seguridad alrededor del Capitolio en el futuro. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf. El gobernador de Florida se convirtió en el primer gobernador del país en tomar medidas contra lo que algunos dicen podría ser una violación a la privacidad. Aquí los detalles. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el viernes una orden ejecutiva para prohibir el uso de pasaportes de vacunas contra el virus del PSC. La orden del republicano se da luego de que, según información no confirmada,
el gobierno de Biden podría estar trabajando en implementar un sistema de pasaporte de vacunas en los Estados Unidos. DeSantis escribió en un tuit el viernes que la legislatura está trabajando para hacer que estas protecciones sean permanentes. DeSantis ha criticado repetidamente las propuestas de pasaportes de vacunas, señalando que prohibiría a los gobiernos locales y empresas de Florida exigir pasaportes de vacunas o documentos que demuestren que uno ha sido vacunado contra el virus del PCC, que causa el COVID-19, ya que eso no está contemplado en la ley. DeSantis afirmó que implementar un requisito de mostrar un pasaporte para participar en la vida cotidiana crearía 2 clases de ciudadanos. Por otro lado, el estado de Nueva York ha propuesto su propio pase Excelsior, que se usaría en eventos a gran escala como el Madison Square Garden o eventos deportivos. Y en otros países, como Arabia Saudita, tiene un pasaporte basado en una APP para las personas que se vacunaron. Sin embargo, los grupos de libertades civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, señalaron que esta implementación pondría en desventaja a las personas de bajos ingresos, ya que muchos no cuentan con celulares que puedan mostrar una APP. Asimismo, dijeron que un sistema de pasaportes centralizado podría poner en peligro el derecho a la privacidad de los estadounidenses. Los alumnos de un instituto estudian en un edificio escolar de lo más inusual. Antes solía ser un gran almacén, pero se transformó después que se encontraran sustancias químicas tóxicas en la estructura de su vieja escuela. Tenemos la historia. La mayoría de los estudiantes han estado aquí antes, pero no para tomar clases. Esto solía ser uno de los grandes almacenes Macy's. Ahora es una escuela. Definitivamente no esperaba ir al instituto en un centro comercial. Ya sabes, hace un año ni hubiera imaginado que mi último año fuera así. El actual Instituto Burlington se cerró el pasado agosto después de que se encontraran en el edificio sustancias químicas industriales tóxicas conocidas como PCB. Eso hizo que los estudiantes tuvieran que aprender a distancia durante gran parte del curso escolar. Los funcionarios de la escuela contemplaron la tienda cerrada de Macy's e iniciaron el aprendizaje en persona allí este mes. Se añadieron tabiques para las aulas, mientras que algunos rastros pasados del edificio permanecen, como los carteles de Calvin Klein y Michael Kors. Es difícil para mí que no podamos salir entre clases. Es decir, tiene sentido por los protocolos de seguridad y las restricciones de COVID y todo eso, pero definitivamente es duro para mí no poder estar a la luz del sol, especialmente porque no hay ventanas. La pared trasera de una de las aulas tiene un póster gigante de Levi Strauss. La biblioteca se encuentra en el antiguo departamento de porcelana de Macy's, con libros expuestos en estanterías poco iluminadas. También es un cambio para los profesores. La entrada a la oficina del director interino tiene un letrero en la parte superior de la puerta, etiquetándolo como una sala de válvulas de control de aspersores. Cuando nuestro director de servicios inmobiliarios me habló de Macy's, dije, de ninguna manera, no podemos hacer eso. Pero cuando más aprendemos, ya sabes, es posible. Estamos aprendiendo que es una especie de vuelta a la normalidad. A pesar de que estamos en un centro comercial, tenemos una escuela secundaria en un centro comercial. Por ahora, el distrito alquiló el edificio por 3 años y medio. Después de aprender a distancia durante gran parte del año, varios estudiantes dijeron que están contentos de volver a conectarse con sus compañeros y ser parte de la comunidad. Los padres de las 2 menores ecuatorianas que fueron lanzadas por el muro fronterizo de Estados Unidos viven en Nueva York. Esta información fue confirmada el viernes por la Cancillería del país andino. Aquí los detalles. En un comunicado publicado el viernes, la Cancillería de Ecuador calificó de repudiable el caso de 2 menores de edad abandonadas inhumanamente por traficantes de personas en la frontera de México y Estados Unidos, y confirmó que sus padres viven actualmente en la ciudad de Nueva York. El país informó que, a través de su consulado en Houston, está en contacto permanente con las autoridades migratorias de Estados Unidos para asegurarse de que las niñas estén bien. Las niñas serán asignadas a la División de Menores No Acompañadas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para iniciar el proceso de reagrupación familiar, lo cual podría tardar unas 6 semanas. Mientras tanto, las hermanas permanecerán en un albergue junto a otros menores de edad, donde podrán comunicarse diariamente con sus padres. La Cancillería de Ecuador exhortó a las familias a que no expongan a sus hijos a los peligros de la inmigración ilegal. El pasado martes, la patrulla fronteriza rescató a las hermanas pequeñas que fueron arrojadas sobre una barrera fronteriza en medio del desierto de Nuevo México, a una altura de 14 pies. Esto ocurrió en medio de un aumento dramático en los cruces fronterizos ilegales, incluso de menores no acompañados en la frontera. La situación ha demostrado ser una oleada de inmigrantes ilegales que han abarrotado a las instalaciones de detención temporal,
que el gobierno de Biden se niega a calificar de crisis. Y regresando del corte, hablaremos de las nuevas recomendaciones de viaje de los CDC y la salud del mandatario argentino Alberto Fernández. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Los CDC han actualizado sus recomendaciones de viaje, dando a las personas vacunadas otra ventaja. Ahora pueden volar sin necesidad de someterse a pruebas o autoconfinamientos. Mayra Jaime de NTD tiene esta noticia y las últimas tendencias del virus. Los CDC dicen que las personas que se han vacunado ya no tienen que hacerse la prueba de COVID-19 antes de viajar. Tampoco tienen que estar en cuarentena después de tomar un vuelo. Aquí está la directora de los CDC. Los abuelos totalmente vacunados pueden volar para visitar a sus nietos sanos sin hacerse la prueba de COVID-19 ni ponerse en cuarentena, siempre que sigan las demás medidas de prevención recomendadas durante el viaje. Pero hay límites. La agencia dice que si vienen a Estados Unidos desde fuera del país, deben hacerse la prueba de todos modos. Recientemente los CDC tuvieron que retractarse de una de las declaraciones de la directora. Esta semana la doctora Walensky dijo que los datos sugieren que las personas vacunadas son inmunes al COVID-19 y no son portadoras del virus. Aquí está el clip. Nuestros datos de hoy de los CDC sugieren que las personas vacunadas no son portadoras del virus, no enferman, y eso no solo está en los ensayos clínicos, sino también en los datos del mundo real. Pero esto no es cierto. Y si las personas vacunadas son portadoras de la enfermedad, sigue siendo una incógnita. Los CDC lo aclararon en una declaración a The New York Times. Dijeron, la doctora Walensky habló en términos generales durante la entrevista. Es posible que algunas personas totalmente vacunadas puedan contraer COVID-19. No está claro si pueden contagiar el virus a otros. El hecho es que las vacunas contra el virus del PSC que existen hoy en día no son una cura, pero algunos estudios sugieren que pueden prevenir la enfermedad o disminuir su impacto en el organismo. Ahora repasemos las tendencias del virus. A nivel nacional, el promedio de casos de 7 días sigue subiendo. Ha estado subiendo durante casi 2 semanas. Terminamos el 1 de abril con una media móvil de 7 días de 63.700, todavía muy por debajo del máximo de enero. Volvemos contigo, Eduardo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó este sábado que recibió un resultado positivo a una prueba de antígeno para el COVID. Tenemos los detalles. A través de su cuenta de Twitter, el presidente argentino Alberto Fernández confirmó que dio positivo al virus del PSC, a pesar de que ya había sido vacunado. Fernández escribió: quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. El mandatario argentino reveló además que se encuentra aislado y a la espera de los resultados de una prueba PCR. Fernández, quien cumplió este viernes 62 años, recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 21 de enero y el 11 de febrero fue inoculado con la segunda. NTD denomina el virus del PSC al virus que causa la enfermedad COVID-19, porque el encubrimiento del Partido Comunista Chino provocó la actual pandemia mundial. Según expertos, la relación entre China y Argentina, heredada por Fernández, es una de las más arraigadas en la región, y el actual gobierno argentino ha priorizado claramente los tratos con China. El año pasado, el Congreso, controlado por los peronistas, aprobó la participación del país en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Se espera que Argentina se una formalmente a la iniciativa de la Franja de la Ruta durante la visita de Estado que realizará Fernández al país asiático para mayo de 2021, convirtiéndose en la 20ª nación de América en hacerlo. Además, el gobierno de Argentina llevó a cabo negociaciones para comprar millones de dosis de la vacuna china Sinopharm, de las cuales han recibido 2 cargamentos con más de 1 millón de vacunas. The Epoch Times ha reportado que los países con vínculos cercanos con la China comunista son los más afectados por la pandemia. Hasta ahora, Argentina ha superado los 2.3 millones de casos por el virus y tiene más de 56.000 muertes.
Las infecciones por el virus del PSC parecen mantenerse estables en el Reino Unido, sin que haya indicios de que la reapertura de los colegios haya provocado más casos. Los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, ONS, sugieren que en la última semana de marzo, alrededor de 150.000 personas en Inglaterra tenían el virus del PSC, alrededor de 14.000 menos que la semana anterior. Y eso a pesar de que millones de alumnos regresaron a las escuelas. La ONS dice que los datos son aleatorios. Se trata de un muestreo aleatorio que se considera la medida más fiable de las tasas de infección. Significa que los casos confirmados parecen haberse establecido, lo que permite albergar nuevas esperanzas de que se suavicen las restricciones de cierre. Mientras que las tasas de infección parecen estables, en otros casos, se prolonga una serie de síntomas bajo el paraguas del llamado COVID-19 largo. Se calcula que entre febrero y marzo, un 1.1 millones de personas experimentaron COVID-19 de manera prolongada, tras haber contraído el virus varios meses antes. La ONS calcula que unos 700.000 casos comenzaron con una infección al menos 12 semanas antes, mientras que 70.000 habrían contraído el virus al menos un año antes. El secretario de Salud, Matt Hancock, dice que está preocupado por su impacto en la salud de las personas a largo plazo. Es uno de los problemas perjudiciales de este virus. Estamos dedicando más investigación y dinero a abordar y comprender el COVID prolongado, porque parece tratarse de varios síndromes diferentes. Los síntomas del COVID prolongado o síndrome post-COVID varían, pero incluyen fatiga, dolor muscular y dificultad de concentración. Hancock anunció en febrero una financiación de 18 millones de libras para realizar importantes estudios sobre los efectos a largo plazo del virus. Miles de personas salieron a las calles de Alemania este sábado para expresar su descontento con el manejo de la pandemia por parte del gobierno alemán. Veamos los detalles. Diferentes ciudades de Alemania salieron a protestar este sábado contra las restricciones impuestas por la pandemia. La mayor manifestación tuvo lugar en Stuttgart, al sur de Alemania, donde desfilaron unas 2.500 personas. Según la policía de Stuttgart, los requisitos de usar mascarillas y el distanciamiento social fueron mayormente ignorados. Desde hace meses se han venido desarrollando marchas multitudinarias en dicha ciudad contra las medidas impuestas por el virus del Partido Comunista Chino, PSC. Y en Berlín, cerca de 100 personas se reunieron frente a la puerta de Brandenburgo para manifestarse contra las restricciones del coronavirus y especialmente por la prohibición de reuniones nocturnas impuestas a partir del viernes en Berlín. Hasta ahora, ambas manifestaciones se han mantenido pacíficas. Desde noviembre, los restaurantes, el ocio y la cultura se encuentran cerrados, mientras que los comercios no esenciales se sumaron al cierre en diciembre. A principios de mes se contempló una tímida reapertura que quedó frenada con el repunte de contagios. El número de casos confirmados de coronavirus en Alemania aumentó de poco más de 18.000, sumando un total de cerca de 3 millones de infecciones, según los datos del Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas. El número de muertos reportados aumentó a más de 76.000 de acuerdo con el recuento. Fiscales de Taiwán han solicitado una orden de arresto contra el jefe de obras cuyo camión se cree causó el accidente de tren que dejó al menos 50 muertos. Tenemos los detalles. Mientras Taiwán investiga el accidente ferroviario más mortal de sus últimas décadas, la Fiscalía ha solicitado una orden de detención contra el jefe de obras cuyo camión se cree que causó el accidente. El accidente ocurrió el viernes luego de que un tren expreso chocara con el camión, el cual se había deslizado por una pendiente desde un sitio de construcción cercano hasta la vía. Al menos 50 personas murieron, entre ellas un conductor. Se sospecha que el jefe de obras no actuó apropiadamente para frenar el camión. El tren, que se dirigía de Taipei a la ciudad de Taitung en la costa este, transportaba a casi 500 personas cuando chocó contra el camión y se descarriló en un túnel al norte de Hualien. Entre ellas había turistas y personas que se dirigían a sus hogares para empezar un fin de semana largo festivo por el tradicional día de limpieza de tumbas. El sábado, los trabajadores comenzaron a mover la parte trasera del tren lejos del lugar del accidente. Esa parte no sufrió tantos daños, ya que se detuvo fuera del túnel. Sin embargo, las secciones más dañadas siguen en el interior. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, visitó el sábado a los sobrevivientes en Hualien. El gobierno también ha ordenado que las banderas ondeen a media asta durante 3 días en señal de duelo. La pandemia ha sido dura para los que tenemos un espíritu aventurero, pero para cualquier persona con un apetito aventurero, un viaje a Bélgica en su paladar en lugar de un avión puede ser el mejor regalo de Pascua este año.
Un chocolatero tiene un nuevo sabor en su tienda y está en internet. El chocolatero belga Dominique Persson es conocido por producir sabores inusuales. Algunas combinaciones inesperadas son el tocino y las cebollas fritas. Este año ofrece una aventura especial a los compradores, un nuevo sabor que recuerda a la naturaleza. Hicimos un zumo de hierba de manzanas Granny Smith y para ponerle una extra acidez, utilizamos la lima japonesa yuzu y la combinación de esas dos es increíble. Persson cuenta con un nuevo sabor para promocionar su negocio de cara a la Pascua. Su tienda está en la ciudad histórica de Brujas, atravesada por canales. Normalmente la Pascua es una de las temporadas más activas para el turismo local, pero ahora la pandemia y la prohibición de viajar han alejado a los visitantes extranjeros. Aquí en Brujas somos muy conocidos por los chocolates. Creo que tenemos más de 60 chocolaterías en la ciudad. La mayoría de ellas están cerradas porque están muy centradas en el turismo. Para nosotros, los turistas también son muy importantes, pero gracias a Dios tenemos muchos clientes locales. Creo que el 50% de nuestros clientes son locales, pero por supuesto, este no es un año normal. Persson cree que el chocolate tiene un ingrediente que levanta el ánimo y contrarresta la depresión. Para sus clientes, el chocolate aporta alegría y esperanza a las reuniones de Pascua durante el sombrío cierre. Ahora voy a comprar algo para mi novia y para mí porque con el coronavirus no estamos viendo mucho a nuestros amigos. Es muy duro y eso hace la vida un poco mejor. Así que diría que el chocolate hace la vida un poco mejor. Bélgica está enfrentando una tercera ola de infecciones y restricciones de contacto más estrictas. Las tiendas están abiertas solo con una cita previa, mientras que los viajes no esenciales están prohibidos durante las vacaciones. Los miembros del Royal Opera Chorus se reunieron por primera vez en un año, pero el lugar de su reunión y ensayo fue un poco inesperado. Envueltos en abrigos y con los famosos monumentos de Londres detrás de ellos, los 25 cantantes volvieron a hacer lo que más les gusta. Ellos se reunieron en la azotea del Royal Opera House, en el Covent Garden de Londres. A pesar del viento, la vista era incomparable. Ha sido un año muy duro, y lo que hace este entorno es brindar esperanza, futuro, elevación y ambición. Y esas son todas las cosas a las que deberíamos aspirar en el Royal Opera House. Mientras el país sale poco a poco del cierre, el recinto anunció la semana pasada sus primeros planes para esta temporada, su primera temporada completa desde el 2019. Se trata de la primavera y de celebrar la salida del confinamiento, y por suerte tenemos un poco de sol, y se trata de recibir la temporada de Pascua y saludar al mundo después del cierre. Los cantantes estuvieron descansando durante el cierre. Para la mayoría de ellos es la primera vez que cantan juntos desde hace más de un año. Realmente nos cuidamos los unos a los otros y estamos deseando ver, ya sabes, las ovaciones de pie cuando el público vuelva. Sé que lo necesitan tanto como nosotros y va a significar mucho más para todos una vez que estemos de vuelta y podamos hacer música. El Royal Opera Chorus transmitió la flauta mágica de Mozart en su página web el Viernes Santo. A partir del 17 de mayo volverá a dar la bienvenida al público con nuevas producciones. La baguette francesa se encuentra entre los candidatos a ser declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una tradición que comenzó con los soldados del emperador francés Napoleón. Un panadero apasionado en París nos cuenta la historia. Los panaderos son madrugadores. A menudo comienzan a trabajar entre las 3 y las 4 de la mañana. Pero el horario temprano no asusta a François Brault. Hace 7 años abandonó la industria financiera para intentar con sus manos algo nuevo, hornear. Y es así como comenzó una panadería llamada Panífica, al pie de la colina Montmartre, en París. Decidí ser panadero. Aquí estamos haciendo pan con masa madre con diferentes tipos de granos, y nuestro objetivo es el sabor. Entre los miles de productos de panadería de la capital francesa, las baguettes son uno de los productos más vendidos. La baguette francesa es, sin duda, una tradición muy arraigada en Francia.
Alrededor de 2/3 de los panaderos franceses son creadores artesanales, lo que significa que cada uno de ellos tiene su propia receta para su baguette, pero el ingrediente principal es la harina. La especialidad de Bro es el uso de harinas antiguas, que según él son más nutritivas y sabrosas. Utiliza una mezcla de diferentes granos. Utilizamos 15 granos diferentes de distintos cereales. A continuación, la harina se mezcla con un fermento de masa madre, lo que hace que el pan sea más fácil de digerir. Las bacterias, que en realidad están presentes en la harina, fermentan naturalmente. Esto es lo que le da el sabor agrio. Después de unos minutos en el horno, el resultado es una corteza crujiente y una miga suave y aireada, que es el interior del pan. El pan es una parte fundamental de la cocina francesa. Incluso hubo una época en la que una gran barra de pan podía alimentar a una familia durante toda una semana. La baguette fue el último miembro de la familia de los panes en ser creada. La baguette se creó en el siglo XX y cada año se hornean unos 6.000 millones en Francia. La forma de la baguette fue diseñada por el mismo emperador Napoleón. Fue creado para que los soldados puedan llevar pan dentro de los bolsillos en sus abrigos. Las tendencias cambian, pero los clásicos resisten al paso del tiempo. Por ejemplo, la baguette más famosa de Francia se llama Tradition. Este lo llamamos alouette. Es un pan de campo, de trigo y blanco. En Francia nos gusta el pan suave, pero también los panes crujientes. La tradición del pan trasciende tanto el tiempo como el espacio. Según Bro, los mejores libros sobre cómo hacer pan son de autores estadounidenses, pero esa es otra historia. Pasamos ahora con Julián Bertone, quien nos tiene preparadas las noticias más importantes de China. Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud afirmó el miércoles que 2 vacunas chinas presentaron datos de eficacia que cumplen las normas de la OMS. Esto incluye las vacunas producidas por las empresas estatales chinas Sinopharm y Sinovac. Hasta ahora no hay datos públicos sobre la eficacia de la vacuna de Sinopharm, mientras que la tasa de eficacia de la vacuna de Sinovac es de solo un poco más del 50%, eso según datos de ensayos clínicos brasileños. El régimen chino afirma que administró más de 100 millones de dosis de vacunas a su población y hasta ahora no se informó oficialmente de ningún caso de efectos secundarios graves. Pero en Hong Kong ya murieron 13 personas luego de vacunarse y 11 de ellas recibieron la vacuna de Sinovac fabricada en China. Las autoridades de Hong Kong dicen que las muertes no están directamente relacionadas con las vacunas, pero existe una desconfianza generalizada entre los ciudadanos tanto hacia las autoridades de Hong Kong como hacia Beijing. Hasta ahora solo el 6% de los hongkoneses se anotaron para recibir la vacunación. Los datos de otros países también plantean dudas sobre la eficacia de las vacunas de Sinovac. Chile, por ejemplo, ya vacunó a más de 1/3 de su población, más rápido que cualquier otro país de América. Chile depende principalmente de las dosis de Sinovac enviadas desde China, pero al mismo tiempo se enfrenta a un aumento de los casos del virus. La semana pasada se registró el mayor número diario de nuevos casos y el ritmo de las tasas de infección se duplicó en el último mes, dejando al sistema de cuidados intensivos del país al borde del colapso. Turquía también depende únicamente de las vacunas chinas y desde la distribución de las dosis en enero, el país vacunó a casi el 10% de su población. Sin embargo, sigue viendo un resurgimiento de los casos. El 30 de marzo se registró el mayor número de nuevas infecciones en un día desde que comenzó la pandemia. En el último mes, tanto el primer ministro de Pakistán como su presidente dieron positivo en las pruebas para el virus y ambos ya se habían vacunado en China. La industria china de las vacunas lleva mucho tiempo envuelta en escándalos. Entre 2007 y 2018 se descubrió que al menos 13 de los principales fabricantes de China producían vacunas defectuosas que causaban graves efectos secundarios. Boeing está instando a Estados Unidos a mantener los derechos humanos separados de las relaciones comerciales con el PSC. El director general de la compañía dice que no puede permitirse quedar fuera del mercado chino. El consejero delegado de Boeing, Dave Calhoun, insta a Estados Unidos a separar sus disputas sobre derechos humanos con China de sus relaciones comerciales. Afirma que Boeing debe quedar al margen de las disputas bilaterales y advierte que si no podría quedarse fuera del mercado chino. El miércoles declaró en la cumbre de aviación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos: "Creo que políticamente es más difícil, pero todavía tenemos que comerciar con nuestro mayor socio en el mundo, China".
Boeing y su rival europeo Airbus venden cada uno alrededor de una cuarta parte de sus aviones a pasajeros a China, que ahora es el mayor mercado de viajes nacionales del mundo. China expresó su preocupación por el 737 MAX de Boeing, que quedó inmovilizado durante casi 2 años tras 2 accidentes mortales. En noviembre se aprobó que volviera a volar, pero China dice que tomará un enfoque paso a paso para aprobar el avión. Fuentes occidentales afirman que crece la preocupación de que Beijing puede estar usando a su favor este proceso de aprobación en un enfrentamiento diplomático con Washington. Calhoun dijo que Boeing no puede permitirse el lujo de quedarse fuera del mercado chino y aseguró que su competidor Airbus se meterá de lleno. Esta semana, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos destacó las barreras comerciales internacionales a las que se enfrentaba en todo el mundo. Destacó a China como el principal infractor causante de perjuicios a las empresas y agricultores estadounidenses. El régimen chino se está enfrentando a tensiones con Occidente por el trato que da a los uigures en Xinjiang, donde hay más de 1 millón de personas recluidas en campos de concentración. China rechaza las acusaciones y advierte a las empresas extranjeras que no se metan en los asuntos internos de China. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades. En especial, en caso de que debamos cambiar de plataforma, hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana.